Subsidio, grupos emergentes y clase media. ¿En qué consisten estos subsidios? Este nuevo decreto regula la entrega de subsidios habitacionales destinados a apoyar la construcción o compra de una vivienda económica, nueva o usada, en sectores urbanos o rurales, para uso habitacional del beneficiario y su familia. ¿A quiénes están dirigidos estos subsidios? A personas con capacidad de ahorro y posibilidad de complementar el valor de la vivienda con un crédito hipotecario o recursos propios. ¿Cuál es el valor de la vivienda en la que se puedan aplicar estos subsidios? Título 1. Subsidios para grupos emergentes, para aplicarse a la compra o construcción de una vivienda de hasta 1.000 UF, con un ahorro de 30 UF. Título 2. Subsidios para clase media, para aplicarse a la compra o construcción de una vivienda de hasta 2.000 UF, con un ahorro de 50 UF. Asistencia técnica y social solo para beneficiarios del Título 1. Podrán contar con asistencia técnica para desarrollar un proyecto habitacional a través de una entidad patrocinante los beneficiarios del subsidio que hayan postulado colectivamente sin proyecto habitacional y los que hayan postulado a la modalidad de construcción en sitio propio. Podrán recibir asesoría social los beneficiarios que deseen aplicar su subsidio en una vivienda de la nómina de oferta aprobada por Serviu o quienes hayan postulado colectivamente con o sin proyecto habitacional consistente en información sobre el avance de las obras de los conjuntos habitacionales, visitas a las mismas y capacitación en el uso, cuidado y mantención de la vivienda, entre otras actividades. Pueden actuar como entidades patrocinantes, cooperativas, corporaciones, fundaciones, inmobiliarias, empresas constructoras o personas naturales cuya función sea la de desarrollar proyectos habitacionales. Ninguna de ellas podrá realizar cobros a las familias por los servicios definidos para la asesoría social y la asistencia técnica, pues estos son completamente financiados por el Serviu. Subsidios adicionales. Si en la vivienda se implementan obras que mejoren las condiciones de habitabilidad para personas con discapacidad, se suman hasta 20 UF, títulos 1 y 2. Si la vivienda a comprar es parte de un proyecto de integración social calificado por Serviu, se adiciona un subsidio variable de acuerdo al precio de la vivienda con un tope de 100 UF, títulos 1 y 2. ¿Qué requisitos se deben cumplir para acceder a estos subsidios? Ser mayor de 18 años. Contar con el ahorro mínimo de acuerdo al título al que postula, depositado en una cuenta de ahorro para la vivienda al último día del mes anterior al de la postulación. La cuenta de ahorro debe estar a nombre del postulante o su cónyuge. Se debe mantener en la cuenta el ahorro acreditado al momento de postular y abstenerse de efectuar giros posteriores a la fecha de acreditación. En caso de detectarse giros o cargos al ahorro mantenido a la cuenta, se excluirá al beneficiario de la nómina de selección o caducará el certificado de subsidio. Si resulta seleccionado, solo podrá girar su ahorro para pagar la vivienda o, en caso de construcción en sitio propio, para pagarla anticipadamente siempre que cuente con autorización del Serviu. Contar con el puntaje de ficha de protección social requerido. Subsidios para grupos emergentes, título 1, no superior a 13.484 puntos. Subsidios para clase media, título 2. La FPS no es obligatoria, pero otorga puntaje si cuenta con menos de 13.484 puntos. Ser sujeto de crédito hipotecario o contar con aportes adicionales para financiar la vivienda, los que deben estar depositados en la cuenta de ahorro de la postulación y tendrán que corresponder a un ahorro mínimo de 200 UF para el título 1 y de 400 UF para el título 2. En caso de construcción en sitio propio, no es necesario ser sujeto de crédito. Que el postulante, su cónyuge, conviviente o algún integrante del grupo familiar declarado no se encuentre en alguna de las siguientes situaciones. Sea propietario o asignatario de una vivienda, infraestructura sanitaria o de un sitio. En este último caso, solo puede postular para construir en dicho sitio. Quienes sean propietarios de más de un sitio estarán impedidos de postular a menos que los terrenos no sean aptos para construir una vivienda, lo que deberá ser acreditado ante Serviu. Sea beneficiario de un subsidio habitacional o posea un certificado de subsidio habitacional vigente. Esté postulando a cualquier otro programa habitacional.
haya sido declarado como integrante del grupo familiar de postulaciones del mismo u otros llamados en caso que el postulante resulte beneficiado. Declarar el monto total del ingreso mensual neto del núcleo familiar incorporado a su declaración de núcleo. Este no podrá exceder de 40 UF para el título 1 y de 60 UF para el título 2. ¿Dónde y cómo se postula a estos subsidios? El trámite de postulación es totalmente gratuito. El MIMBU realiza llamados a postulación al menos 2 veces al año, cuyas fechas son oportunamente informadas por el Serviu. El interesado puede postular directamente en forma individual o también puede otorgar un mandato notarial a su cónyuge, padres, hermanos o hijos para que realicen el trámite a su nombre. Si la postulación es colectiva, las alternativas son las siguientes. Sin proyecto, el grupo debe contar con un mínimo de 10 postulantes, tener personalidad jurídica propia y su representante legal debe ser integrante de dicho grupo. Con proyecto, el grupo debe tener un mínimo de 10 integrantes y postular a través de una entidad patrocinante con un proyecto que se presenta para la aprobación del Serviu. En caso de postulación para construcción en sitio propio o en densificación predial, el grupo, con o sin proyecto, puede tener un mínimo de 2 integrantes. El número de integrantes debe ser igual al número de viviendas que forman parte del proyecto. Se postula en el Serviu y sus delegaciones, en municipalidades u organismos públicos acreditados por el Serviu o vía Internet. Se puede reservar hora para postular en www.mimbu.cl en las fechas que determine el Ministerio. Quienes cuenten con certificación de ahorro y preaprobación de crédito hipotecario con instituciones en línea con el MIMBU podrán postular directamente a través de Internet en www.mimbu.cl. Documentos a presentar para postular en oficinas habilitadas. Postulantes chilenos. Cédula nacional de identidad vigente, original y fotocopia. Postulantes extranjeros. Cédula de identidad para extranjeros, original y fotocopia. Certificado de permanencia definitiva con antigüedad mínima de 5 años, original y fotocopia. Declaración de núcleo familiar y de no propiedad habitacional. Debe ser firmada por todos los integrantes del núcleo familiar mayores de 18 años de edad, a excepción del cónyuge, y adjuntar fotocopia de su cédula de identidad. Para acreditar el ahorro, entidad financiera con consulta en línea, Banco Estado, Banco de Desarrollo de Scotiabank, Coopeuch y Caja de Compensación Los Andes. Fotocopia de la libreta de ahorro o certificación en que conste el número y tipo de cuenta. Mandato de ahorro suscrito por el titular de la cuenta de ahorro. Entidad financiera sin consulta en línea. Certificado de mantención de cuenta. Certificado de preaprobación de crédito o de precalificación como sujeto de crédito hipotecario, otorgado por una entidad crediticia, por otra que ésta mandate o por servicio de bienestar que otorguen créditos o fines habitacionales. Debe señalar el monto mínimo y máximo de crédito hipotecario y el rango de precio de vivienda a comprar o construir. Fecha de emisión con antigüedad no superior a 60 días respecto al inicio del periodo de postulación. No se aceptarán simulaciones de crédito. Este documento no es necesario en caso de construcción en sitio propio o si el ahorro es superior a 200 UF para el título 1 y 400 UF para el título 2. Además, todos los postulantes deben firmar la declaración jurada de postulación. ¿Cómo se efectúa la selección? La selección de los beneficiados se realiza por estricto orden de puntaje hasta agotar los recursos asignados en los respectivos llamados. Los factores que otorgan puntos son los siguientes: grupo familiar, monto de ahorro superior al mínimo requerido, saldos promedio de ahorro, antigüedad de la postulación, caracterización socioeconómica a través de la ficha de protección social, condición de persona reconocida en el informe Valech o en el informe del año 2011, cumplimiento del servicio militar a partir del año 2004. Quienes resulten seleccionados obtendrán un certificado de subsidio habitacional con una vigencia de 21 meses, contados desde la fecha de su emisión, la cual se señala en el mismo documento. ¿Cómo se aplica el subsidio obtenido? Postulación individual. Las personas que postularon individualmente pueden aplicar el subsidio en alguna de las siguientes alternativas.
compra de una vivienda en un proyecto de la nómina de oferta de proyectos habitacionales del Serviu, compra de una vivienda nueva o usada en el mercado inmobiliario, construcción de una vivienda en sitio propio o en densificación predial. Postulación grupal sin proyecto. Las personas que postularon en grupo y sin proyecto habitacional pueden aplicar el subsidio en alguna de las siguientes alternativas: compra de una vivienda de un proyecto de la nómina de oferta de proyectos habitacionales del Serviu, compra de una vivienda de un proyecto habitacional que podrá desarrollar una entidad patrocinante para ese grupo, construcción de una vivienda en sitio propio o en densificación predial que podrá desarrollar una entidad patrocinante para ese grupo. Postulación grupal con proyecto. Las personas que postularon en grupo a través de una entidad patrocinante y con proyecto habitacional pueden aplicar el subsidio en alguna de las siguientes alternativas: compra de una vivienda del proyecto habitacional con el cual postuló el grupo, construcción de una vivienda en sitio propio o en densificación predial del proyecto habitacional con que postularon. Crédito hipotecario. En caso de requerir crédito hipotecario para completar el financiamiento de la vivienda, al momento de solicitarlo, debe obligatoriamente contratar un seguro de desempleo para trabajadores dependientes o de incapacidad temporal para trabajadores independientes. En caso de cesantía o de incapacidad temporal, este seguro deberá cubrir un mínimo de 6 dividendos del pago regular del préstamo, pudiendo aplicarse nuevamente dicha cobertura en caso de volver a caer en situación de cesantía involuntaria o de incapacidad temporal, siempre que se haya mantenido en el nuevo empleo por 6 meses desde el término de la cesantía involuntaria o incapacidad temporal ya indemnizada. Este seguro no es exigible para pensionados. Para financiar este seguro, usted contará con un subsidio adicional que cubrirá la prima o parte de ella durante los 48 primeros meses del plazo del crédito. El saldo deberá cancelarlo el deudor. Además, deberá contratar a través de la entidad crediticia un seguro de desgravamen e invalidez y un seguro de incendio y sismo. Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Gobierno de Chile.